Bueno, nos reunimos hoy para hablar de algo que va a ser muy atractivo, que es cómo se generan o cómo se proyectan los estereotipos de género en las pantallas, en la publicidad, en las series. Y me parece importantísimo, dado que de alguna manera la imagen tiene un efecto seductor y un efecto de imitación importante. Construimos no solo la forma de vestirnos, sino las relaciones amorosas, la forma de comportarnos, el hecho de encender un cigarrillo o de decir que no, que es horrible. Todo esto tiene mucha importancia, cómo se nos transmite y qué es lo que socialmente se considera como positivo, como bueno, como atractivo, porque implica el reconocimiento de los otros y la aceptación del medio en donde estás. Luego, muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto esos mensajes, muchas veces subliminales, que se transmiten, conforman nuestro mundo y nuestra ideología. Hablamos de que es necesaria la educación. Es necesaria la educación para transmitir una serie valores, pero muchas veces, o por decir casi siempre, me da la impresión de que la escuela no puede competir con una hora de videojuegos o con una serie que vaya enganchando. El tema pues es importante y hoy lo ampliamos y las dos ponentes que tenemos son unas expertas precisamente en tratar los estereotipos de género, tanto en la publicidad como en las series. Hoy hacen un esfuerzo más e incluyen la novedad de cómo se visualiza, cómo se nos da la imagen no ya del género masculino y del género femenino, sino o de lo ambiguo, de lo no binario, de lo trans, de lo transexual, de lo transgénero también, que ha irrumpido en el mundo de la moda, en el mundo de las pantallas. Y parece también, quería resaltar, porque esto no es nuevo, efectivamente, no es nuevo en cuanto que ciertos aditamentos, ciertos comportamientos, ciertos toques de estilo han estado a lo largo de la historia. Pero a mí me gustaría recordar cómo hace ya casi, no sé, por la década de los 80, Jean Baudrillard dijo: todos somos transexuales. Y lo dijo cuando efectivamente el fenómeno de la transexualidad como tal, quirúrgico, de transformación del cuerpo, era prácticamente inexistente. ¿Y por qué lo decía? Lo decía de alguna forma porque, dice, el sexo, la sexualidad se ha convertido en signo. Estamos trabajando no tanto con las miradas y con los cuerpos, sino con los signos. Y utilizamos esos signos para seducir, para atraer. Él estaba pensando en Michael Jackson, en Madonna, pero bueno, fijaos en quién podría haber dicho ahora, tomado bueno, ya estaba David Bowie o Boy George, por ejemplo, pero el paso de lo que también Roland Barthes decía: el sexo está en todos los lugares menos en el sexo mismo. O sea, ese paso hacia lo simbólico, hacia el sexo como signo, creo que podemos marcar una transición entre lo que decía Baudrillard, y ya lo veía hace 30 años, y lo que ha pasado ahora. Entonces, antes era como si los cuerpos, las personas, utilizaran esos signos para lograr esa ambigüedad de la seducción. Ahora da la impresión de que los propios cuerpos copian esos signos. Es un grado más. Cuando Paquita era Paquita Burst, sí, o sea, está transformando su cuerpo como signo, porque después ahora resulta que de mujer, que era una mujer barbuda, que era un icono trans, o que es ahora un hombre que ha vuelto a ser hombre. Creo que estamos estilizando mucho ese hiperrealismo de el sexo como signo que se intercambia y cada vez más alejado de lo que pueda ser el cuerpo. El cuerpo mismo se convierte en un signo. No quiero, no quiero hacer más filosofía porque estáis aquí para escuchar a las dos ponentes. Empezará Susana de Andrés, que os la presento ahora. Susana de Andrés del Campo es profesora titular de Ética de la Comunicación en la Universidad de Valladolid. Actualmente es vicedecana de Estudiantes y Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación en el campus María Zambrano de Segovia. Pertenece al GIR, al Grupo de Investigación en Comunicación Audiovisual e Hipermedia, GICAP,
de la UBA, forma parte también de la Comisión de Igualdad y del equipo técnico de evaluación del acoso en la Universidad de Valladolid. Es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid y del Consejo Municipal de la Mujer de Segovia. Desde 2017 es vocal en la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Clásicas y Modernas para la Igualdad de Género en la Cultura. Algunas de sus publicaciones en el ámbito de la comunicación y el feminismo son, por ejemplo, en el 2012, Violencia simbólica de género en la publicidad, Educación mediática, un enfoque feminista para deconstruir la violencia simbólica de los medios, y en el 2005 hacia un planteamiento semiótico del estereotipo publicitario y del género. Y Susana nos va a hablar de esa creación de los estereotipos de género en la publicidad. Pues nada, muchas gracias Susana y todo tuyo. Muchísimas gracias Rosa María, a ti y a Marina Gilabert también, a las dos por organizar estos debates en torno a la identidad de género. Creo que es una magnífica situación, ¿no? Que podamos debatir, que podamos hablar en lo que nos preocupa y generar estas deliberaciones, ¿no? Desde cada una desde donde lo estudia. Lo has presentado tan bien ya, Rosa María, ya has generado todo el marco del pensamiento y estoy totalmente de acuerdo en que el género es discurso y la sociedad del espectáculo de Baudrillard marca perfectamente este juego de imitaciones, ¿no? El ser humano es un animal imitativo. Entonces, voy a compartir una presentación donde brevemente me voy a centrar en pocas cosas, claro, porque serían tantas, ¿no? Hay tantos estereotipos además en juego, pero bueno, me voy a centrar, me voy a enfocar en un enfoque feminista, por supuesto, del estereotipo de belleza. Me voy a centrar ahí de los muchos estereotipos que hay que nos preocupan. Y lo voy a hacer desde el concepto sí de violencia simbólica, es exactamente como ha dicho Rosa María, ¿no? Entendiéndolo como símbolos, entendiendo la publicidad como un marco de educación difusa, ¿no? Que tiene muchísima pregnancia, ¿no? Y es muy ubicua y va calando pues como una lluvia fina, ¿no? Que es al final esa lluvia fértil. Voy a llegar al transgénero, la transexualidad y su representación publicitaria desde una hipótesis de la violencia hacia las mujeres, es decir, encadenándolo con lo que es toda una historia que conocemos, ¿no? De violencia hacia las mujeres y de misoginia. Ana Caballé, nuestra presidenta, ahí ha relatado bien esa historia y desde la hipótesis lucrativa, el hecho de que la representación de la transexualidad esté ocupando fuerza en publicidad demuestra la hipótesis lucrativa que hay detrás, ¿no? Que estamos hablando de publicidad comercial. Bien, ¿cómo pensarlo? Exactamente como muy bien introducía Rosa María. Lo decía Teresa de Lauretis también y tampoco, por tanto, me quiero ir muy lejos, ¿no? De quienes están pensando en el feminismo queer. Ella decía que el género es producto de una tecnología, ¿no? Producto de las tecnologías de los medios de comunicación y no solamente de todos los aparatos tecnosociales o biomédicos, ¿no? Como es un producto de un proceso de tecnologías sociales y ahí la construcción del género pues es a la vez producto y a la vez proceso, es decir, se auto retroalimenta, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Con una relación espectatorial. Y cojo esos términos de Baudrillard, entendiendo que en esos espejos es donde nos vemos, es donde nos proyectamos y eso es lo que tiene la fuerza, ¿no? La fuerza de reproducción imitativa después. Ahí pongo una imagen que lo dice todo, que podríamos haber visto ahí durante muchos años. Efectivamente, a lo mejor una chica blanca anunciando algo, ¿no? Y eso sigue siendo un cliché, eso sigue siendo un gran estereotipo. No solamente es un estereotipo que tenga consecuencias, ¿no? en el físico y en el psíquico de las mujeres, sino que además sigue redundando en los planteamientos neocoloniales, ¿no? Aquí hay una mirada
que se va a trasladar al mundo y por tanto es una mirada imperial, aunque sea un concepto viejo, ¿no? Este traslado de estereotipos, de un concepto de belleza, de mujer joven, de mujer además occidental, ¿no? O caucásica, etcétera, pues es a la vez producto de un sexismo benevolente con quien entra ahí, ¿no? Va a premiar a quien se identifique con esto, va a dar éxito a quien se identifique con esto, se acerque, y a la vez va a ser hostil con quien no se acerque, ¿no? Y tenemos que pensar que los estereotipos son la raíz, el humus de la violencia de género, no solamente de la de género, ¿no? Los estereotipos son el humus, la parte difusa, ¿no? que genera esas raíces de lo que va a ser después violencia. Claro, ¿dónde están en realidad las mujeres en la escena publicitaria? Bueno, tendríamos que abordarlo desde la sociología de las ausencias, porque esa pregunta de dónde están las mujeres, que se la cojo a Rosa María, ¿no? No están, es que no están. Las mujeres, y lo dice el propio Paul Preciado, las mujeres eran y siguen siendo una minoría en un concepto de subalternidad, no en un concepto de minoría social. Ahí no somos minoría, somos la mitad de la sociedad, pero en un concepto de subalternidad, es decir, en términos político-visuales, somos una minoría, puesto que esa feminidad o esa imagen se ha construido desde la mirada heteronormativa y solamente ha entrado en escena una parte, ¿no? Ha entrado una parte totalmente, además, en ese espéculo deformada, ¿no? Ha sido, pues, como el síndrome, ¿no? de propio, o sea, ha sido entrada por un torno. ¿Dónde están las mujeres de otra talla? ¿Dónde están las mujeres mayores? ¿Dónde están las mujeres de otros grupos étnicos? Va a ser difícil ya que entren con fuerza, ¿no? A veces están ridiculizadas o a veces están simplemente puestas como un color más, ¿no? Pero dentro de la talla, dentro de los parámetros del estereotipo. Esto es un proceso de aniquilación simbólica, es un proceso ya explicado desde los años 70 por Gerner and Gross y divulgado sobre todo por Gay y Tuchman. De alguna manera, esta aniquilación simbólica nos lleva a afirmar que las mujeres no hemos estado en la escena publicitaria realmente, aunque pueda parecer que hay una mayoría, ¿no? de rostros de mujeres ahí. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en las revistas norteamericanas se encontró que hasta los años 60 todo era caucásico, o sea, ha sido desde los 60 que han empezado a entrar otros rostros, se encontró después de los 60 un 5% de personas negras, es decir, que llevamos no tanto tiempo entrando en escena más allá del estereotipo, digamos, más fuerte, ¿no? Más caucásico, más occidental o euroamericano. La primera vez que va a aparecer una modelo no caucásica en una portada de Harper's Bazaar va a ser, como veis aquí, pues muy tarde, ¿no? Es en los años 80 y además esta mujer portuguesa-americana de raza negra dijo que ella nunca se vio guapa en absoluto porque jamás había visto en las revistas a mujeres como ella, ¿no? Este es el problema de los estereotipos, cómo nos están inoculando una violencia psíquica. Y las personas latinoamericanas, aún todavía peor, no han llegado a eso hasta los 80 y además con un fuerte estereotipo de objeto sexual. La primera portada de una mujer asiática y cuántas mujeres asiáticas viven en nuestros países, ¿no? Pues la primera fue en el año 2013. O sea que hemos estado realmente fuera. Asia es todo un continente y además Asia tiene una población o el origen asiático grandísima, ¿no? en Europa, en Norteamérica, y no tiene sentido que hasta el año 2013 no hayan tenido un protagonismo, por supuesto entrando en el estereotipo de belleza, ¿no? Pero claro, esto tiene muchas consecuencias de violencia física, ¿no? Esto no es solo violencia simbólica. Pongo como ejemplo lo que está pasando con los blanqueantes, ¿no? que tienen un mercado
ilegal, un mercado de productos que pueden ser muy, muy perjudiciales, ¿no? Que usan mercurio y que en 2020 ha supuesto 19.800 millones de euros, ¿no? Esto es una brutalidad, por ejemplo, el tema de los blanqueantes o lo que puede estar pasando en China con la epidemia de cirugías en los párpados, o en Irán, la epidemia de cirugías de nariz. Es decir, todo el mundo tiene que entrar al estereotipo. ¿Por qué? Porque los estereotipos funcionan así, ¿no? Se van a perpetuar, va a hacer que todo el mundo se acerque a ellos. Si hay un estereotipo, por ejemplo, que nos dice, es que las personas gitanas, por ejemplo, no quiero subrayarlo, pero por ejemplo, ¿no? Roban. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que al final, como decía Václavic, sean profecías que se autocumplan, ¿no? Parece que terminamos intentando cumplir con las expectativas que hay sobre el estereotipo. En psicología el funcionamiento del estereotipo tiene una dialéctica que se explica con la homogeneización del otro, ¿no? De la otra edad. ¿Qué está pasando con las mujeres? Que se nos ha homogeneizado. Es lo que Celia Moros desde su ámbito llamaba las idénticas, ¿no? Se nos ha construido como idénticas. Y entonces vamos aniquilando a todo aquello que va a ser diferente. Vamos a la expulsión de lo distinto, como dice el filósofo norcoreano, ¿no? Han. Bueno, esta violencia simbólica, en términos de Bourdieu, se definía como esa violencia que arranca sumisiones que no se perciben como tales. Claro, es mucho más eficaz la violencia simbólica que la violencia física, porque primero no se percibe como violencia, ¿no? Y segundo, se va a percibir como algo dulce, como algo deseable. No va a hacer falta que vengan a hacerte daño, ¿no? a tu cuerpo, porque ya eres tú misma quien va a ir a buscar esa farmacopea o va a ir a buscar esa intervención quirúrgica y además lo vas a pagar tú, ¿no? Entonces, la diferencia con la violencia explícita es que si una violencia explícita como espectadores nos genera pues una mirada morbosa, ¿no? Y si estamos delante de esta escena, por ejemplo, es una escena violenta, ¿no? ¿Quién somos? Somos uno más ahí, ¿no? Estamos rodeando la escena y por tanto somos uno más de los verdugos. No nos gusta esa situación. Ahora, delante de la violencia simbólica no se produce morbosidad sino seducción, ¿no? Entonces, la violencia no está, la violencia está inacabada, está en la mente del interpretante, con lo cual nos hace cómplices. Entonces, esto es muchísimo más peligroso, ¿no? Porque la violencia simbólica nos hace cómplices, mientras que la explícita pues no nos implica, porque nos culpabiliza, porque nos parece reprobable, ¿no? Entonces genera desaprobación y además representa a víctimas, mientras que la violencia simbólica representa ídolos. Entonces, la construcción de ídolos es tremendamente peligrosa mediante mecanismos de violencia simbólica que son los que tenemos en nuestras sociedades cuando creemos que ya vamos salvando esas situaciones de violencia explícita o de patriarcado coercitivo, como dice Alicia Puleo, ¿no? Estamos en un patriarcado de consentimiento. Y hace muchos años que ya lo dijo Naomi Wolf en El mito de la belleza: cuantos más obstáculos salvan las mujeres en su camino hacia la igualdad, más estrictas y crueles y duras emergen las imágenes sobre la belleza de las mujeres. Es decir, que a la par que vamos creando alcanzando estructuras de poder, resulta que más gastamos en cirugía estética o más desórdenes alimentarios existen. Bueno, pues esto es cómo está funcionando esa violencia simbólica, ¿no? En los años 90 es que empiezan a aparecer en las revistas de moda reportajes que escenifican las operaciones como rituales de belleza. Y son reportajes de moda. Se ve muy bien en este anuncio, ¿no? Cómo se pasa de la alta costura, hemos pasado a la alta sutura, pongo ahí, ¿no? Cómo realmente el mundo de la costura pasa al cuerpo, ha pasado al cuerpo. Y esa guerra ya la hemos perdido, esa guerra sí que ya la hemos perdido. Tengo aquí el libro de Muñecas Vivientes de Natasha Walker, que explica, ¿no? Que denuncia cómo ahora las chicas jóvenes, pues cuando cumplen los 18 años, lo que piden o para lo que ahorran es para una operación de estas, ¿no? De pecho, en vez de pues para un coche o para el carnet de conducir.
Bueno, esta expulsión, por tanto, de lo distinto, llegar a ser todas exactamente iguales, ¿no? Cada grupo étnico, cada edad, cada grupo etario tiene que irse conformando para no salirse demasiado del patrón. Y aquí está la clave y lo tenemos en Cuerpo Preciado, lo dice claramente. La mujer biológica ha sido sustituida por tecnoorganismos de laboratorio. Las identidades sexuales no se constituyen de manera performativa, sino que son ese dispositivo biotecnológico de los cuerpos. Aquí estamos ahora mismo en esta construcción de laboratorio de la identidad y ese transformo mi cuerpo hasta que me convierto en mi objeto de deseo que dice Rosa María Rodríguez Magda, ¿no? Eso es tan real, ¿no? Y es tan costoso. Aquí tenemos a Caitlyn Jenner anunciando una línea de pintalabios suya. ¿Pero quién crea el deseo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y en un contexto de sociedad falocéntrica, androcéntrica, no podemos olvidarnos de que realmente todo se ha construido para la mirada masculina, ¿no? Y se ha erotizado la dominación, y eso es así se construye el género como desigualdad, erotizando. Ese es el poder simbólico de construcción del género como de una manera jerárquica, erotizando. Y se ha llegado a hablar de ese capital erótico como si fuese ese capital que teníamos que explotar, ¿no? Frente al capital cultural o al capital social. Esa pornificación de la mirada significa que la mirada es masculina y esa erotización de la violencia tan peligrosa, ¿no? Hace que se desactiven los mecanismos, como decía Simone de Beauvoir, se han quedado desactivados la posibilidad de reaccionar en el momento en que esto pertenece a Yves Saint Laurent, en el momento en que esto pertenece digamos a la sociedad más privilegiada, ¿no? Se convierte en algo imposible de contestar. Entonces yo creo que la gran hipótesis, y supongo que se va a hablar de esto hoy, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es la mirada masculina, o sea, esa es la gran hipótesis. Realmente nuestra mirada siempre ha sido transgénero. Nuestra mirada es transgénero. Miramos con ojos de hombres. Nos hemos educado a mirar con ojos de hombres, tanto desde el arte, desde, no sé, la literatura dominante. Sobre este tema, ¿no? Sobre cómo educar en estos casos. Exacto. Casos que se dan cada vez más en la vida diaria. Yo conozco bastante personas. No sé si se ha cortado, pero aquí se ve muy claro, ¿no? ¿Quién somos? ¿Cómo nos construye cualquier anuncio? ¿Cómo nos construye, en este caso, como personas, en este caso como hombres, ¿no? ¿Quién va a ser el quien llegue ahí a esa especie de sanatorio psiquiátrico donde hay una persona amordazada, ¿no? Es un hombre y además probablemente sea un médico, ¿no? Esa mirada masculina es la que se está construyendo en cada anuncio, ¿no? Es la que nos está trasladando como espectadores. Y esa mirada, por tanto, para las mujeres es transgénero, porque nos miramos con mirada de hombres. Bueno, en ese paradigma del género como discurso, decía Teresa de Lauretis que la forma femenina es una mera proyección masculina, porque se ha dibujado así como su complementario o su extrapolación, etcétera, o como su deseo. Es decir, que el cuerpo de la mujer siempre va a ser en relación a el hombre que ha sido, a ver, aquí la casa, ¿no? La casa, en este caso de la publicidad, del capitalismo, ha sido una casa masculina. Y entonces aquí lanzó la hipótesis para discutir o para pensar, siguiendo a Preciado, lo decía, si cuando se trata del cuerpo no puede ser otro que el femenino, puesto que somatopolíticamente los hombres no son cuerpos sino razón. Cuando estamos delante del cuerpo como battleground, ¿no? Aquí tenemos esta gran fotógrafa de Bárbara Kruger que lo decía, el cuerpo es el campo de batalla. Pero ¿qué cuerpo es el campo de batalla? El cuerpo de las mujeres. El único cuerpo del que vamos a hablar es el de las mujeres. Yo cuando analizo esa violencia a la que se están sometiendo hoy en día los cuerpos, por supuesto que hay hombres que se someten a violencias también físicas extremas
como son estas cirugías. Pero cuando nos acercamos al mundo transgénero, desde luego, como ya ocurrió con las BATS, ¿no? con las mujeres lesbianas que no representaban el estereotipo de belleza apto para una mirada masculina, fueron fuertemente censuradas, ¿no? y que realmente apenas han aparecido y que se ha observado ya desde los años 80, como estas mujeres que representan la disidencia del modelo de belleza femenina son tremendamente censuradas. Cuando nos acercamos a descubrir dónde están las mujeres trans y los hombres trans, yo solamente puedo encontrarlo en la publicidad social. En la publicidad social es donde puedo encontrarme hombres que han transitado a mujeres y mujeres que transitan a hombres, porque en la publicidad comercial, esto es publicidad social, porque en la publicidad comercial solamente entra lo que es apto para la mirada masculina, ¿no? Y esto aquí, por ejemplo, es el lesbianismo que se llamaba el lipstick lesbians, ¿no? Es decir, ese lesbianismo que es apto para una mirada masculina. Entonces, lo mismo está pasando con la escena trans. La escena transgénero, que entra con fuerza, es una escena que representa sobre todo a los hombres que han transitado a mujer. ¿Dónde está, por tanto, la violencia si entendemos que los cuerpos son mujer? Desde luego, cuando un hombre transita a mujer y se somete a violencias físicas, es en tanto que acepta ese cuerpo de mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer es violentado en la historia de la misoginia. Y cuando es una mujer quien transita a hombre, ¿cuál es ese cuerpo que primeramente aborrece, esos pechos mutilados o ese cuerpo negado? De nuevo es la mujer. Yo observo que hay una historia que contar que sería la de la violencia hacia las mujeres, que está afectando también a los cuerpos de las personas trans, sobre todo en tanto limiten con el concepto de mujer, con la idea de mujer, ¿no? Ahí es donde se produce la gran violencia, y que ahí está el gran mercado. El mercado de las cirugías de reasignación del sexo dicen que va a crecer un 25%. Es tremendo, ¿no? Lo que está suponiendo, y se está hablando de se habla, ¿no? Hay turismo sanitario. Seúl, por ejemplo, es uno de esos lugares donde acuden cada vez más gente a ese turismo sanitario. Y hay países que también están ajustando sus normativas, sus legislaciones para poder permitir este turismo, que es muy interesante, claro, muy lucrativo. Pero yo lo que me pregunto es esa violencia ¿hacia dónde va? Quienes han entrado en la escena publicitaria trans han sido sobre todo estas mujeres trans, ¿no? Son, digamos, historias de hombres que han entrado en el estereotipo de mujer, como estamos viendo en estos ejemplos, y como ya hace tiempo que lo sabemos, ¿no? La mujer transexual, curiosamente, iba ocupando ese rol de objeto sexual que íbamos abandonando también muchas mujeres, que no queríamos ya ocupar muchas mujeres. ¿Por qué? Porque la mirada masculina es la que lo solicita, ¿no? Y entonces estos son vasos comunicantes, no me llega por un lado, me va a llegar por otro. Igual pasó con la escena lésbica. Las que aparecían en escena eran las midriffs, eran las mujeres sexualizadas, delgadas, maquilladas, jóvenes, y no eran las BATS, ¿no? Esto es un anuncio, por ejemplo, de Magnum, donde aparecen mujeres trans y vemos cómo es ese epítome, ¿no?, de la mujer objeto sexual. O últimamente en Calvin Klein, como también ha optado por esta mujer trans. Y estamos hablando, por tanto, otra vez de esa sociología de las ausencias. ¿Dónde están entonces los hombres trans? ¿Por qué ha entrado en escena esto y no ha entrado en escena el estereotipo de belleza, pues digamos, inverso, ¿no? Lo que está entrando, y ya lo acepta L'Oréal, lo están aceptando las marcas que son sinónimo de belleza. Es decir, si decimos L'Oréal, estamos hablando de belleza, son modelos transexuales. Cada vez es verdad que es una belleza probablemente más diversa o más natural, H&M, etcétera, o esta que es la mujer transexual mejor pagada, Indie Amore, para Calvin Klein. Y que, como vemos, cada vez son más esas bellezas ya también menos exageradas, ¿no?, pero que entran dentro totalmente
estereotipo. Bueno, yo quiero lanzar una reflexión en torno a lo que me preocupa, que lo refleja esta imagen. Creo que aquí la guerra a la que tenemos que ir, ¿no? y donde tenemos que acudir es al odio a nuestros cuerpos, y el odio a nuestros cuerpos se viene construyendo en toda la historia de la misoginia. El odio a los cuerpos femeninos, en los cuerpos de las mujeres, mejor dicho, y ahí cojo una cita de Julia Kristeva que insistía: el sexismo está dentro. Yo creo que podemos afirmar que el patriarcado ahora está encarnado más que nunca está encarnado. Y decía Kristeva que no hay que ir contra el patriarcado, hay que ir contra el sexismo, no contra las personas. Máxima intransigencia en el interior de la propia identidad, no en el rechazo al otro. A lo mejor nos estamos equivocando en rechazar al otro, porque yo veo una victimización o una consecuencia, ¿no? de la violencia simbólica también en las personas transexuales, como se venía viendo en las mujeres en general. Creo que la máxima intransigencia tiene que ir en el entorno, en el debate de nuestra propia identidad, de cómo hemos inoculado esos estereotipos y hemos aceptado esa violencia de modo dulce, ¿no? Que nos está llevando a extremos tremendos. El patriarcado está encarnado y el capitalismo, no nos olvidemos, no está en crisis. El capitalismo está más exacerbado que nunca. Lo que pasa es que ahora mismo es absolutamente íntimo. Está encarnado el capitalismo y está comercializando ya desde nuestros órganos, ¿no? Así que ese es mi planteamiento, tal como yo lo quiero plantear, y sabiendo que hay muchas otras cosas que comentar. Pues muchas gracias, Susana. Muy bien. Nos quedamos con varias ideas para después comentarlas, pero esto de que la violencia simbólica genera ídolos me parece que es muy, muy importante, porque marca esa atracción. Cuando ya la violencia le quitas todo el rechazo y es algo sugerente que introyectas. Y me ha gustado mucho lo de que la mirada nuestra es una mirada transgénero, ya efectivamente, siempre estamos mirando con ojos de hombre. Y por último, el punto de que efectivamente se está introyectando de una forma consciente o no consciente esa violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Estamos estetizando otra vez transformaciones quirúrgicas que ya las sufríamos las mujeres, pero en este caso que pueden ser mastectomías o mutilaciones de pene. O sea, estamos centrando el atractivo a partir de una transformación quirúrgica mutiladora y haciendo que eso sea atractivo, efectivamente. Creo que tendremos ocasión para discutirlo después. Y ahora, Josune, pasamos a ti. La presento brevemente. Yo lo digo siempre, pero cuando leo los currícula de la gente que tengo que presentar ahora o tal, yo digo, pero esta asociación es genial, o sea, qué gente tenemos en todos los sitios, en todas las especialidades, o sea que me siento orgullosísima de ser de clásicas y modernas. Entonces, una vez más me pasa con Susana y me pasa con Josune. Josune es filóloga vasca y crítica literaria feminista, especialista en la investigación, recuperación, análisis y enseñanza de la literatura y el cómic creados por las mujeres, tanto a nivel histórico como geográfico. Desde el año 2003 dirige en Bilbao el proyecto literario bilingüe Escolástica, en donde se imparten cursos, seminarios de metodología en crítica literaria feminista, conferencias y actividades culturales centradas en divulgar la cultura, literatura y cómic de las mujeres. Colabora habitualmente en varias revistas especializadas en literatura femenina y cómic. Ha escrito infinidad de artículos sobre mujer y literatura y ha impartido conferencias en diversas universidades nacionales e internacionales. En Escolástica cuenta con un centro de documentación, una comiteca y varias colecciones de arte creado por mujeres. El análisis de la producción visual por o en torno a las mujeres y temáticas como la violencia contra las mujeres, el amor romántico, la menstruación, la menopausia y las nuevas series de televisión son unas de sus principales áreas de investigación en estos últimos años. Pues bien, Josune, somos toda vista y oídos. Bien, pues a ver, se ve
Se ve bien, ¿no? La pantalla. Sí. Espera, voy a ponerlo. Espera. Voy a abrirlo porque quiero que se vean bien las imágenes. Espera, en 5. Así creo que se va a ver mejor. Bueno, yo lo primero, por supuesto, es agradecer a Clásicas y Modernas que me inviten a tomar parte en este debate y, sobre todo, darle las gracias a Rosa María porque supongo que me notaréis al principio un poco nerviosa. Es la primera vez que participo en un debate con un tema ya tan específico como es cómo cuenta el mundo trans las series de televisión. Ha sido a invitación y estímulo de Rosa María. Espero que os guste. Y aunque han sido muchas horas preparándolo, bueno, pues seguro que es mejorable. Es mi primera intervención especializada en esto, así que si notáis vacíos de información, bueno, pues siempre es todo mejorable, pero la verdad es que ha sido un viaje fascinante también para mí. Me ha ayudado mucho a mi propia reflexión en torno al tema. Yo quiero empezar mi intervención dando también voz, o sea, aunque voy a analizarlo desde el punto de vista tradicional que trabajamos en Escolástica, que es la mirada de la teoría y la crítica feminista, he querido también en distintos momentos traer la voz del propio colectivo trans, porque se habla y tiene su propio discurso que considero importante que esté, y en concreto he traído la introducción del libro de Paul Ganofre y Miquel Massé en el Políticas Trans, en el que habla de la importancia, por supuesto, de la representación. Habla de que nosotros pensamos que la forma en la que nuestra cultura entiende las diferencias entre hombres y mujeres, los roles y a la vez las desigualdades de género son elementos claves en la vivencia trans. Pensamos que si transformamos ese escenario, alteraremos también la forma de vivir y pensar lo trans. Estamos comprometidos con la idea de reforzar la autoestima corporal de las personas trans, con la apuesta de dar visibilidad a referentes positivos trans como forma de mejorar la vivencia del cuerpo, así como la insistencia de que nuestros cuerpos nunca han estado equivocados, sino que es nuestra cultura la que solo entiende de blancos y negros e invisibiliza toda la diversidad de género que las personas expresamos. Y desde esta idea y esta reivindicación he tenido, o sea, todo esto lo he tenido muy en cuenta a la hora de ver cuál es la realidad que cuentan las series de televisión. Yo me he acercado a todo el mundo trans, tanto al travestismo, al transformismo, como a la transexualidad, lo transfemenino, lo transmasculino y lo transgénero. Es por donde me voy a mover. Bien. Bueno, sé que las definiciones han estado en otros debates, es un poco también para ordenar las ideas y dar un hilo conductor al PowerPoint. Habla de una expresión de género en la que la persona se expresa o tiene la intención de expresar una discordancia entre el sexo de cada persona y los roles asignados a cada género mediante una representación a veces exagerada del rol contrario. Y sí, en efecto, la palabra exagerada es adecuada. Esto es un plantel de mujeres representadas a través de un ejercicio del transformismo. Serían drag queen. Sí, una persona que se disfraza a la usanza de una mujer con rasgos exagerados. Y ver, esto es un plantel de una de las distintas season, temporadas de una serie centrada en el mundo de los travestis, de los ejercicios de transformismo, la más famosa a nivel internacional, que es la de RuPaul, donde veis pues estas feminidades exageradas. Comentaban en broma Lady Gaga y Katy Perry, Adele antes de adelgazar, pero a mí en esta exageración, luego hablaremos de dónde nace esta exageración, ¿no? También, además de exageración, a mí me llama mucho la atención la animalización, por ejemplo, de estas dos mujeres.
El adjetivo de exageración a mí se me queda corto para describir lo que yo veo en esta imagen, que además es la imagen publicitaria de la serie de televisión. Y claro, yo cuando me planteaba analizar el mundo trans, también me planteaba cuántas horas tiene de representación en las series de televisión el mundo trans, y si me centro en el mundo travesti, cuánto las drag queen, que son las que hemos visto, y cuántos las drag kings, o sea, de todas las posibilidades que plantea el mundo trans, cuáles son las que ocupan más horas, mayor representación, cuáles han sido analizadas con mayor profundidad y cuáles están más invisibilizadas, y lo vais a ir viendo. En este caso hablamos de mujeres que asumen roles masculinos y que en su ejercicio de transformación, de transvestismo, adoptan roles masculinos. Estos serían 8 ejemplos de drag queen. Drag kings. Espero que no quiero comentar al 100% todas las imágenes porque me parecen que muchas hablan por sí mismas, que además quiero generar un debate sobre cómo recibimos estas imágenes. Bien, la serie que refleja el mundo trans del travestismo es de Drag Queens, ya os he dicho, de RuPaul, que llevan ininterrumpidamente produciendo temporadas desde el año 2009, lo cual quiere decir que toda una generación ha crecido ya viendo esta serie, con lo que esto ha calado en el imaginario y en todas las imágenes que ha asumido toda una generación, y esta es la última temporada. Esta es la publicidad de las travestis, las drag queens que van a tomar parte. También hay una serie que es muy reciente, que el protagonista es RuPaul, acompañado de una niña que está disfrazada de niño, ¿sí? O sea, y que, bueno, que no ha tenido un éxito muy alto, donde se ve claramente la diferencia entre una persona travesti y una persona transexual, porque a lo largo de los capítulos, de los 8 capítulos, se ve perfectamente que RuPaul tiene una identidad masculina y que cuando no está haciendo su ejercicio de transformismo, él es un hombre y que además está de acuerdo con los roles de hombre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Podemos encontrarlos en otras series que casi siempre, exceptuando la de RuPaul, suelen amalgar el mundo trans, y podemos ver en las series tanto travestis como transexuales y transgéneros. En La Casa de las Flores, por ejemplo, he querido traer series que están ahora mismo y que podéis empezar a ver esta misma tarde. Después aunque me remitiré a algunas series históricas, he preferido centrarme en las que están ahora mismo. Y también es verdad que es que muchas de las series son muy nuevas, ¿no? Donde se cuenta el mundo de las drag queen mexicano. De nuevo con esta estética que tanto se parece a la que hemos visto en RuPaul, imitando el ejercicio de feminidad que hacen cantantes, un tipo de cantante mexicana muy femenina, pero sobre todo muy sexualizada. Y aquí tenéis a los chicos protagonistas de la tercera temporada, travestidos de mujeres. Bien. La transexualidad, como sabéis, implica que la persona se somete o tiene pensado someterse a tratamientos hormonales para adquirir una apariencia física del sexo con el que se identifica, ¿sí? Están inconformes con el sexo biológico asignado por nacimiento, que puede causar una disforia de género, es decir, no estar de acuerdo con el sexo biológico, y la adecuación del cuerpo o al género autopercibido
supone pasar por una terapia de reemplazo emocional o quirúrgica. Pues la transexualidad tiene dos direcciones. Los hombres que hacen el tránsito a ser mujeres, y aquí tenéis 4 ejemplos, y también mujeres que hacen el tránsito a ser hombres. Y este sería un ejemplo de un grupo transmasculino colombiano. Y creo que la feminidad adoptada por las personas trans femeninas y la masculinidad adoptada es uno de los muchos ejemplos que voy a poner. Bien. Todo esto es un hombre interpretando a una mujer, a una mujer trans, es decir, un ejercicio de transfeminidad que es uno de los muchos debates que plantea el mundo del cine y de la televisión. Y es hasta qué punto es lícito que un hombre interprete a un trans femenino, de tal manera que incluso hay una presión muy importante demandando por parte del colectivo trans que las personas cis no interpreten esos personajes. La argumentación básica que se hace tiene que ver con las agresiones que viven, porque si no están representados tal y como es en la realidad, se puede interpretar que las personas transexuales son hombres disfrazados, nada más, no seres que hacen tránsitos que transforman todas sus vidas, y también por la vulnerabilidad económica extrema en la que vive el colectivo trans. Esto lo cuentan muy bien las personas trans de todas direcciones en este documental que yo creo que sensibiliza mucho, y si el tema que hoy estoy exponiendo os crea mayor curiosidad o queréis profundizar en debate, este documental es el que da voz de una manera muy extensa y muy compleja y matizada a las personas trans. Las personas que hablan son todas personas trans y está bastante equilibrado tanto la representación de la transmasculinidad como de la transfeminidad. Y es francamente muy sensibilizador. Y es que esto que cuentan esta de la extrema vulnerabilidad económica es algo que se ve perfectamente en una serie que ya veis que se estrenó en Fox, que en el Estado español ha estado primero en HBO o Netflix, o sea, que ha corrido por las grandes plataformas y que ha tenido millones de visionados. Que en concreto, esta mujer de la derecha es la que nos ha enseñado antes Susana, es India, una de las modelos transexuales que tú has comentado, que sacabas para Calvin Klein en ropa interior. ¿Sí? O, como bien recordáis, en esta serie de tan alto impacto como ha sido La Veneno del año pasado de los Javis, y os recuerdo esas imágenes tan impactantes del mundo de ejercicio de la prostitución del colectivo trans, que también de una manera tan impactante retrata la serie. Lo cierto es que Pose, esta serie del 2018, ha supuesto un hito a la hora de visibilizar el colectivo transgénero, pero mayoritariamente, como veis, de las transmujeres, ¿sí? Y las cifras son muy altas, pero a mí me gustaría poder hacer un matiz. Habla de una producción histórica. Le he dicho que no puedo traer aquí todas las series porque el listado es realmente extenso, pero sí el hito, por ejemplo, que supuso esta serie en cuanto que la ficción cuenta con 108 miembros trans en el equipo y quienes dirigen la serie, además de 31 personas pertenecientes a algunas de las demás letras. Pero a mí sí que me hubiera gustado que se hubiera detallado de estas 108 y 31 cuántas personas son lesbianas y cuántas personas son gays, cuántas personas son transmasculinas y cuántas transfemeninas.
es cierto que, o sea, la ficción es una ficción muy real que habla de cómo vivían en el Nueva York de los años 80 las personas de este colectivo, pero sobre todo toda su solidaridad, toda su resiliencia, la creación de un mundo propio y también la angustia, la soledad, el desasosiego, la pobreza, la vulnerabilidad, los distintos acosos y agresiones de la época. Pero me resulta curioso, no he podido evitar que un colectivo como el colectivo trans, que tiene tan solo unas décadas de lucha social organizada, haya recibido una atención por parte de las series de televisión, estas nuevas series de tan altísima calidad, antes que una serie que retrate un momento de un movimiento social que tiene siglos como movimiento social organizado, que es el feminismo. Es decir, que en Escolástica, que siempre hemos trabajado con la herramienta metodológica de la sospecha, yo me pregunto, ¿cómo es posible que haya llegado antes a las grandes plataformas y a la narración internacional un detalladísimo retrato de cómo vivía la sociedad, o sea, el grupo trans de Norteamérica de los años 80 antes que la primera ficción que habla de un fragmento de la historia del movimiento feminista? Luego seguiremos reflexionando sobre esto, ¿sí? Pero me parece curioso y me parece sospechoso el Mistress América, o sea, porque importa, es decir, tanto el colectivo trans como otros colectivos, pero sobre todo la historia del movimiento feminista había sido narrada, por supuesto, anteriormente, pero siempre en otro formato, que era el formato documental. Yo subrayo mucho la importancia que tiene que pase del formato documental al formato serie de televisión, no solo porque supone llegar a otro público, sino porque además trae herramientas narrativas de representación, de actrices, me parece que es un cambio significativo. Yo siempre lo subrayo cuando hablo de si han llegado los discursos feministas a las series de televisión. Pero, ¿y el movimiento trans masculino? O sea, cuando las mujeres se convierten en hombres, pues, por ejemplo, yo no he encontrado ninguna serie que analice este movimiento, que existe. Yo he querido traer el ejemplo español, la Queerdad, la boy band barcelonesa que quiere producir una confusión en el deseo con sus shows, para que las conozcáis. Y porque para mí ver estas imágenes, ¿sí? Como por ejemplo este vídeo que tenéis en YouTube, que dura 8 minutos, que es una actuación en el Festival .g, me parece que no es lo mismo que un colectivo, o sea, lo que supone a nivel simbólico que un colectivo como el colectivo masculino, estoy pensando en las drag queen, adopte roles de un colectivo que forma parte de los grosos de los colectivos subordinados o subalternos, ¿no? Me parece que el visionado es distinto, o sea, que un colectivo subalterno como es a nivel de discurso el de las mujeres se apropie de la puesta en escena, de la performance cultural masculina, cuando es la masculina la que tiene el poder, tiene otro efecto de denuncia y de crítica social. Y pues el transgénero es, como veis, hace referencia a personas con una identidad de género que no corresponde al sexo que se les asignó al nacer, de tal manera que los dos términos anteriores son transgéneros y yo tengo una serie que nos cuenta la vida de una mujer transgénero del siglo XIX que a mí me pareció fascinante y que espero que que su éxito posibilite que se hagan muchísimos más. Está basado en una mujer real del siglo XIX, en sus diarios que dejó escrito, una mujer que no quiso asumir los roles de feminidad en un siglo
tan poco propicio para las mujeres como fue el siglo XIX y que en un pacto interno incluso llegó a casarse con la mujer a la que amaba. Es una serie que no puedo dejar de recomendaros. Pero bueno, ya veis que vuelvo a remitiros a Disclore por todo lo que, todo el discurso que tienen, que yo creo que es importante que todas escuchemos. A mí me ha hecho reflexionar mucho a la hora de analizar las series, porque muchas de las personas que toman parte en este documental son personas teóricas que han teorizado la historia del movimiento y que desde luego sobre todo lo que hacen es una mirada crítica sobre cómo ha sido representado el colectivo trans tanto en Hollywood como en las actuales series de televisión, así que hay una parte de lo que os estoy contando que también dialoga con todo lo que se dice en este documental. Bien, de las series históricas que yo voy a comentar rápidamente, una de ellas es The War, que como sabéis fue la primera serie centrada en el universo lesbiano. Es cierto que el tipo de mujeres, como veis, eran unas mujeres muy estilosas, muy delgadas, con una feminidad muy normativa, y además de clase social alta, pero aún así supuso un hito. Otra cosa es, a mí me gustaría saber qué grosso de población la vio, además de mujeres lesbianas, mujeres feministas, cuánto impacto real tuvo en toda la mirada esta serie. Pero es interesante que en la tercera temporada una de las mujeres que se llamaba Moira, que tenía una estética bots, decide hacer el tránsito y el tránsito se narra a lo largo de esa tercera temporada para convertirse en Max. Y también es muy curioso, de entre las muchas cosas que pasan en esa temporada, una conversación entre la mujer, entre Kim, que es la mujer heterosexual, que tiene una altísima conciencia feminista y que regenta un espacio feminista, precisamente con Moira, mientras está haciendo la transición, en la que le informa de su malestar como mujer activista feminista con respecto a la necesidad de cambiar el cuerpo y de hasta qué punto pasar de ser una mujer camionera a ser un hombre no es perpetuar el binarismo, y le manifiesta su tristeza ante la cantidad de mujeres BAT que están cambiándose a hombre, abandonando además el espacio de lucha de las mujeres. Otro tema. Bueno, la verdad es que a partir del siglo XXI, personajes trans hay muchísimos en muchísimas series, pero es verdad que un estudio comparativo entre cuántas mujeres trans y cuántos hombres trans aparecen da un abismo entre la representación de hombres que han hecho el cambio a mujer que el contrario, mujeres que han hecho el cambio a hombres. Aparecen en todo tipo de series, pero he querido traer la de Orange is the New Black porque es muy famosa, porque tiene muchísimas temporadas, sigue activa, y porque en ella participa una mujer trans, la Laverne Cox, que se ha convertido en una mujer muy icónica dentro de la cultura norteamericana, y en concreto, ya veis, está ocupando la portada del Time y en lo que se llama un punto de inflexión del movimiento transgénero es del año 2014, con esta feminidad, ¿no? También está Transparent, que son series que tuvieron mucho impacto en su momento. Transparent se puede ver ahora en Movistar, en el Estado español, que como veis duraron bastantes años, que han tenido muchas temporadas. Transparent empieza de una manera, bueno, pues con mucha información y parece muy matizada. En este caso, no solo visibiliza
que el tránsito se puede hacer a edades más avanzadas. Este hombre empieza a hacer el tránsito a ser mujer una vez que se ha jubilado, o sea, tiene 60 años, pero sobre todo es una serie que empieza indagando el impacto que tiene en la familia que una persona de la familia, en este caso el padre, haga este tránsito a una edad tan avanzada y lo que supone para los hijos y las personas que le acompañan. Pero también es cierto que es una serie que según va avanzando en temporadas, a mí me parece que pierde interés por cómo se centra en el mundo judío y acaba siendo demasiado judío-centrada, no sé cuál sería la palabra a utilizar, pero es otra serie que también está, que aquí tenéis. Pero es curioso porque, por ejemplo, en esta serie que tiene tan alto, o sea, como que reflexiona tantos y que matiza tanto todos estos tránsitos, aparece un personaje trans masculino y es curioso porque aparece poquísimo. Ya os he dicho que la comparación en minutos de pantalla de un tipo de transexualidad y otro es, pues os he dicho que es abismal. Este no solo aparece poco, sino que además aparece de una manera ridícula. Este personaje es torpe, tiene una masculinidad torpe y está ahí para que la hija termine de aclararse si es... O sea, pero me pareció muy curioso, ¿no? Por poner un ejemplo de los posibles tratamientos. Sense8, que como sabéis está a su vez, o sea, es una serie donde las personas que la concibieron y la dirigieron eran a su vez mujeres trans, los famosos hermanos Wachowski, convertidos en las hermanas Lana y Lily, con un personaje, estos son los directores. Por cierto, Lily es una de las voces que habla sobre la construcción de fantasía y de deseos y no tanto de realidad sobre el que él construyó el personaje trans y la necesidad de que, aunque en algún momento se hable de su transexualidad, se le puedan dar otros roles que no sean especificar el fenómeno o el tránsito, ¿no? Vis-a-Vis es una producción española donde también hay un personaje trans que habla de las mujeres trans en las cárceles. Y lo presenta de una manera buenista y luego están Las chicas del cable, que también ha tenido muchísimo éxito, que es una supuesta ficción histórica. Yo creo que falsea bastante la realidad del Madrid de los años que representa y es más un adaptar al código español del código anglosajón o realidades históricas que tenían más que ver con otros países, con el Estado español, pero sí que hay un personaje que hace el tránsito, pero que no puede, que siendo, o sea, es transgénero, que quiere ser transexual, pero no puede hacerlo porque en Madrid no hay ninguna clínica que lo posibilite y el hecho de que no complete la transición hace que por momentos históricos distintos, dependiendo del momento, se vea obligada a ser Sara, el personaje con el que empieza, o a ser Oscar. En los momentos de libertad, en este grupo de mujeres tan modernas de Madrid, pueden manifestarse como Oscar y cuando las circunstancias son de violencia social o de represión, tiene que volver al personaje de Sara. De la misma manera, aparece en Historias de San Francisco otro personaje trans masculino, que en este caso está representado por una persona que se declara no binaria. Es decir, mayoritariamente se intenta, es una reivindicación constante del colectivo trans, que las personas, que los personajes trans estén representados por personas trans.
Y este es un actor, García se llama, que subraya que él ni tan siquiera quiere ser incluido ahí, que él prefiere ser un transgénero, declararse género no binario y seguir explorando entre la posibilidad de no ser ni hombre ni mujer, porque al final volver, o sea, salir de un género para entrar en otro, según él, refuerza el binarismo. Y para acabar, para ir acabando ya, a ver, tengo una serie que a mí me parece imprescindible. Me parece que es una serie muy moderna, muy del siglo XXI, donde en la primera temporada aparece un personaje que es protagonista, es una joven trans que todavía no ha completado, pero que se está hormonando, que tiene una relación de amistad y de amor con la protagonista, y que en un primer momento tiene una feminidad muy normativa, muy del mundo de la publicidad, porque Susana, esta mujer es modelo también, es una modelo trans, y además es un icono de la moda, y además tiene es muy estilosa, con una ropa de marca, extremadamente delgada, pero que además tiene unos hábitos sexuales de altísimo riesgo, ¿no? O sea, tiene sexo salvaje con desconocidos y... Sí, pero es muy curioso cómo todo este debate que está tan vivo ahora mismo y que ya hemos comentado más de una vez, hasta qué punto está ocupando un exceso de tiempo y un exceso de reflexión, etcétera, etcétera, sí está haciendo mella en las narrativas de las series de televisión. Y a mí sí me gustaría contar dos fenómenos que se están dando ahorita mismo, que yo creo que tienen mucho que ver con cómo está realmente impactando el discurso de las personas que tienen el poder de crear estas series, parte del debate que estamos manteniendo tan vivo. Por un lado, en una serie Cómo podría destruirte, que habla sobre el consentimiento, que es una de las series más radicales y más salvajes, que no puedo dejar de recomendaros, hecho por una mujer negra sobre la violencia la violencia que se ejerce en torno al consentimiento, que tiene un personaje transmasculino, donde de una manera puntual él lo aclara, pero que después se integra de una manera muy interesante en la trama. No quiero contarlo todo porque también espero que descubráis por vosotras mismas. Y el propio documental, que ya veis que es la tercera vez que os presento, forma parte de la visibilización y la capacidad de hacerse con el discurso para teorizar desde el propio movimiento trans que se ha conseguido. Y en El desorden que dejas, que este es de ahora mismo, han sido de los, ya veis que es de diciembre, o sea, y que era una de las novedades de Netflix para las vacaciones de Navidad, el personaje de la amiga de una de las protagonistas está representado por una mujer trans, pero en ningún momento se menciona, para nada tiene nada que ver con la trans, y curiosamente es uno de los personajes femeninos más saludables, más empáticos y que aparece de manera más positiva. Y en ningún momento se subraya su transexualidad. Y por último, la reflexión de los nuevos episodios de Euphoria. Estamos hablando del 25 de enero. Es fascinante. El nuevo capítulo de Euphoria, o sea, los que están hechos para abrir hambre en torno a la segunda temporada, empieza con Jules teniendo una sesión de terapia con su terapeuta y empieza diciendo así: creo que voy a dejar de tomar las hormonas. Y Susana, es una muy buena noticia para el discurso que has estado, y quiero hilarlo con tu discurso y así, hilando nuestros dos discursos, cerrar. Ella le dice que ha estado reflexionando y que cree que ha construido su identidad femenina alrededor de los hombres,
de lo que quieren los hombres, que además es siempre lo mismo, aburrido y nada creativo. Que cuando ella se mira a sí misma, se pregunta, ¿cómo coño me he pasado toda mi puta vida construyendo esto? Mi cuerpo, mi personalidad y hasta mi alma en función de lo que yo creía que deseaban los hombres. Creo que me he pasado toda la vida intentando conquistar la feminidad y mientras tanto, lo que se supone que es la feminidad me ha conquistado a mí. Porque para mí las mujeres tenían que ser menudas, delgadas y delicadas, y yo he estado todo el rato construyéndome de este sitio. Y ahora quiero parar el proceso de hormonar, porque esta reflexión me obliga a que yo me plantee como persona trans desde otro sitio. Y cuando ella dice que piensa en una feminidad que no tiene que ver con la normal, ni con la que nos cuentan por ejemplo, toda la publicidad, sino algo tan femenino, tan grande y tan poderoso como, por ejemplo, el mar, un referente femenino positivo para ella. Esto es un discurso de hace tan solo unas semanas, pero me ha parecido fascinante, me ha parecido síntoma de nuevas reflexiones y, bueno, pues cierro con La Veneno hablando de que, en efecto, yo creo que las series de televisión tienen un grandísimo poder, toda la ficción, para generar debates, remover conciencias y que, en mi opinión, las series de televisión son una magnífica herramienta a favor del progreso, del debate, la inclusión y nuevas representaciones tan necesarias. Pues muchísimas gracias, Yosune. Realmente yo creo que hay una cosa a señalar. Tú has preguntado y yo no he hecho un análisis, pero bueno, ¿por qué hay tantas series efectivamente? ¿Por qué de momento ha habido un boom? Hay un boom general en la legislación, hay un boom general, todo el mundo quiere hacer leyes trans, todos los países, todos los medios de comunicación resulta que hacen reportajes, más allá de la curiosidad o de la novedad. En el caso de las cadenas de series es llamativo. Así como es llamativo, me parece que es Netflix y tal. Tú lo has comentado en lo de Transparent, también me llamó la atención porque al final me parecía que estaba en un mundo paralelo. Me gustó mucho al principio, pero en un mundo paralelo donde todas las sexualidades eran no normativas, un poco alocadas cuanto menos, y todos eran judíos. Entonces, y yo digo, bueno, existe otro mundo donde las personas no son judías y a lo mejor hay algún heterosexual, etcétera. Era como enclaustrante, y porque sí que es verdad que hay muchas series en Netflix que tratan el tema judío constantemente. Entonces, cuando te das cuenta dices que hay otro. Y eso está pasando con las series trans, y a mí me parece, por ahora, por dar el turno de palabra, que sí que efectivamente sigue, como decía Susana también, un oscurecimiento de las personas transmasculinas, porque cuando una persona transfemenina, o sea, un hombre hace una transición hacia al ser mujer, no ganamos las mujeres en visibilidad. Es el propio hombre que ha hecho la transición el que gana en ese protagonismo y el que gana también en la mirada tradicional masculina. Y las personas trans masculinas normalmente no ocupan los mismos espacios. Por ejemplo, cuando se habla del problema de las personas transexuales y la prostitución, habrá que hablar sobre todo de las personas transfemeninas y la prostitución, porque las personas transmasculinas normalmente los hombres no van a ellas. O sea, no tienen ese campo tan grande, y que de alguna forma también me parece que lo trans femenino está vampirizando, lo transmasculino está vampirizando la imagen de las lesbianas, está acaparando una serie de espacios de otras diversidades sexuales que ahora parecen un poco desdibujadas. Y con esto empezamos el turno de palabra. Vamos, si tenéis algún dato de por qué efectivamente hay tantas series o quién dirige las diversas compañías, cualquier dato que pueda iluminar frente a esa pregunta de ¿por qué ahora de momento tanto? Y estamos hablando en el medio audiovisual.
Para las preguntas podéis hacerlo por el chat o casi mejor por el chat lo podéis decir o levantar la mano y tanto Marina como yo intentaremos estar atentas. Ya que tengo el micrófono abierto, yo quería preguntarle a Susana por hablar entre nosotras. Mira, Susana, en el documental Disclosed hay que digo en el que quienes hablan en todo momento son las personas trans. Una de ellas responde a esa feminidad exagerada y la distorsión que hacen sobre la feminidad y cómo la representación trans acentúa los estereotipos más misóginos y patriarcales de la feminidad de las mujeres. Y lo que esta persona trans reflexiona es que se está haciendo una lectura ahistórica de ese fenómeno. Que esta nueva feminidad que parece que tiene que ver con lo trans y con, él pone como ejemplo la feminidad de las Kardashian, ¿sí? Tiene que ver con, y de muchas transexuales, tiene que ver con que históricamente las personas que han maquillado a todas esas mujeres han sido gays que tenían como referente de feminidad a las drag queen, que a su vez las drag queen tenían como referente de feminidad las prostitutas, porque compartían espacios, que es cierto que se ve muy bien en Pose, por ejemplo, o en Veneno, y el hecho de que las prostitutas tuvieran una escenificación de una exagerada sexualidad y de feminidad tenía que ver con pues el trabajo, la supervivencia económica y la supuesta escenificación de una feminidad que iba a atraer a hombres y les iba a permitir la supervivencia. Que tiene sobre todo una lectura económica que hay que subrayar y que hay que contextualizar. Yo no sé qué te parece a ti la teoría que tiene esta mujer trans, cómo lo explica. No sé si... O sea, que se ha creado un bucle en el que las personas trans manifiestan esta hiperfeminidad sexualizada porque va de drag queen y prostitutas a otra vez la feminidad, creando un bucle del que ellos no son más que también víctimas históricas. Tienes cerrado el micrófono, Susana, ábrelo. Pues me parece muy interesante. Yo estoy convencida de que es parte de la explicación, porque claro, los signos se expanden así, ¿no? Por polinización, es decir, que de alguna manera no podemos inventar ni el sexo, ni el género, ni la sexualidad, como se viene diciendo, ¿no? Y como ya pues, se ha explicado mucha historia de la filosofía, y que son construcciones culturales. Entonces, claro que tiene que ver con quién ha estado ahí y con los imaginarios que hemos podido ir construyendo. Yo creo que la escena trans se abre con el travestismo, ¿no? Y entonces, efectivamente, o con los drags, efectivamente, esa es además forma parte de una cultura más próxima incluso, pues eso, al disfraz, ¿no? Algo que hemos jugado más fácilmente. Y se ha permitido en el teatro, ¿no? Y se ha permitido también hacer roles, pues, sobre todo en ensayos, ¿no? Teatrales, hacíamos roles dependiendo de, bueno, pues no hay suficientes chicos, yo hago de chico, etcétera. Entonces creo que ese juego ha sido el primero para aceptar, ¿no? Y incluso hay una costumbre en Inglaterra, creo que es un día, ¿no? En que los hombres se disfrazan de mujeres. Es decir, que bueno, que ha sido probablemente el mundo del cabaret, ¿no? Y el mundo drag el que ha escenificado el exceso y también es algo muy, muy potente. Yo creo que también hay otro factor y es el gancho visual. Todo lo que entra en escena tiene que cumplir con algunos requisitos y Yosune lo sabrá, ¿no? Cómo se va midiendo la rentabilidad de una serie minuto a minuto.
y cómo Sí. este personaje tiene que caer y este otro tiene que entrar. Entonces, en publicidad igualmente, o sea, se coge aquello que es gancho visual porque va a llamar la atención, ¿no? Y en ese Sí, en el sentido... caso, claro, es que en el caso de las series, como están haciendo todo el rato una medida de visionado, porque las plataformas tienen esa herramienta, claro, los personajes a veces tras masculinos no aparecen en la primera temporada. Se van incorporando según la serie va recibiendo críticas o según va, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es mucho más puro, por ejemplo, medir el verdadero objetivo de normalizar la presencia, yo me he centrado en lo transmasculino, si aparece en la primera temporada, que formaba parte del guión original, que no ese otro diálogo que está muy forzado con la parte económica de supervivencia de la serie, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un criterio que, porque yo voy viendo el caso de Transparent, que también lo ha dicho Rosa María, sería también muy claro, ¿no? Sí, sí, visualmente es muy hipnotizante, ¿no? Entonces, no cabe duda de que cuanto más maquillaje, cuanto más luz, cuanto más color, bueno, eso va a ser más magnético. Y por eso yo creo que también las mujeres trans, ¿no? Y las mujeres trans que hiperbolizan toda esta performatividad, pues son visualmente, digamos, mejores ganchos visuales que a la inversa. Y esto tiene que ver también con la mirada masculina, porque fijaos, en el libro de Carmen Valls, que es fantástico, ¿no?, sobre los sesgos de género en medicina, ella habla de cómo ven los hombres y cómo vemos las mujeres. Las mujeres vemos mejor que los hombres en la oscuridad, y los hombres tienen mejor visión del brillo, ¿no? Es decir, esa especie también, ¿no?, de exceso de brillo, ¿no?, de exceso de aquello que brilla, también tiene que ver con lo que acepta una visión, en este caso es visión, incluso mucho más, esto es biológico, ¿no?, de los hombres. Y también creo que hay una explicación en este desajuste, esta descompensación visual o de representatividad en escena de las mujeres que han transitado a hombres o que no están dentro del estereotipo, ¿no? Es un poco lo que ha dicho al principio Rosa María, es decir, sí que hay pensadores, ¿no? Hay pensadores trans interesantes, y es aquello de que el hombre es razón. Entonces, si tú quieres transitar a hombre, olvídate de tu cuerpo, conviértete en razón, esa es la cosa, ¿no? Porque si tú te conviertes en mujer, como hemos entendido, ¿no?, como nuestra sociedad ha objetualizado a las mujeres, la cuestión es una cuestión corporal, es una cuestión física, es una cuestión performativa, pero cuando el tránsito es hacia hombre es más difícil, ¿no?, en el sentido de que cómo te conviertes en razón, cómo te conviertes en cerebro. Y ahí está Paul Preciado, ese es el tránsito verdadero, ¿no? Por eso no funciona en imagen, por eso no funciona en el The Battle is in your body, solo funciona para ellas, ¿no?, principalmente para ellas. O para aquel cuerpo que pueda estar significado o biologizado de alguna manera como mujer, pienso. Tenemos una palabra sumada a lo que va a preguntar Marina. Yo quería haceros una pregunta, y si queréis contestáis a las dos, porque has comentado, Josune, el final de Euforia. La verdad es que es tentador el decir, bueno, pues a ver qué giro da, pero a mí Euforia me resultó francamente desagradable por el hecho de que hipersexualiza tanto que parece que el único objeto, además lo hace muy atractivo para una generación adolescente, que lo único que significa todo esto es la sexualidad. O sea, la única caracterización de una persona transexual, transgénero, no binaria, está en el hecho de la sexualidad, con cómo siente su erotismo, con quién se acuesta, con quién comparte. Luego, hay una hipersexualización en todos los sentidos, frente a otros aspectos que podrían transmitirse. Y esto me parece que tiene trampa porque reduce el ser humano a una parte además que está muy trabajada a lo largo de los siglos por medio de la violencia, por medio de la sumisión, por medio de los estereotipos, y que es muy difícil salirse de ello. Eso era una pregunta, pero
le cedo la palabra a Marina, que es la que la había preguntado. Me gustaría que respondierais después. Sí. Vamos a ver, yo en todo el discurso quería introducir una mirada, que es la mirada económica. Esto es importante porque la mirada económica es, primero, que hace que todos y todas, de todo tipo, de toda clase, de toda condición, de todo género, de todo, nos vendemos y nos compramos. Es decir, nuestros cuerpos sirven de transacción y tienen un valor económico. Por tanto, y si tienen un valor económico, también hay una jerarquía, porque unos tienen más valor económico y otros menos valor. Eso unido a la hipersexualización, a mí me parece peligroso. Yo quisiera que aportarais un poco una visión económica. ¿Cómo veis? ¿De dónde sale? ¿Por qué hay tanto interés? Es decir, ¿por qué crece tanto? ¿Por qué se extiende tanto? ¿O por qué? ¿O cómo? ¿Y qué lo consigue? Sí. Yo lo dejo ahí. Bueno, a ver, yo voy a estar encantada de responderle a Rosa María, porque, a ver, a mí Euforia me parece una pedazo serie. Primero porque tuve la suerte de verla con un adolescente, o sea, con el gran grosso que retrata. Es cierto que, es más, yo la palabra ni tan siquiera diría que es hipersexualización. Creo que la mirada y la estética volcada sobre esa generación es pornografización. Esas muchachas no están hipersexualizadas, están pornografizadas. Pero es muy interesante porque es que este fenómeno ya existe. Es decir, las muchachas ya están pornografizadas. Y lo que hace Euforia es representarlo, es cierto, de una manera atractiva, muy impactante, pero en un pack que yo he visto llega de una manera con alto impacto emocional a los adolescentes. Yo vi Euforia porque el hecho de que está construida con una técnica narrativa que se llama de realidad aumentada, a mí me dio, enseguida tuve la clave de que yo necesitaba que un adolescente me ayudara a decodificar eso, y lo que en el visionado de una persona adolescente de Euforia, que yo en principio era como, ay, ¿cómo hacemos para avisarles de que tengan cuidado con esta serie? Porque en concreto el personaje de Jules, la transmujer, la muchacha que, bueno, que todavía no ha completado el tránsito, es tan estilosa, es tan atractiva, podría ser tan a copiar. Y sin embargo, la serie tiene un impacto emocional altísimo. O sea, los adolescentes que han visto Euforia subrayan cómo sufren. O sea, no se plantea como un espacio donde eso es deseable. O sea, el impacto emocional de verla también te habla del sufrimiento que supone para ese colectivo todos esos estereotipos. Los solos que están, lo vulnerables que son y lo mal que lo pasan. Ante realidades que están viviendo constantemente. Porque mi hijo ve porno, como ven porno todos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que un visionado emocional también importa. Y en el caso de Euforia, para mí la clave de mi hijo, que no hacía más que decir, qué mal lo pasan todos, ama, qué mal lo pasan todos, me dio claves que no quiero que se nos olviden. Estas series están muy bien hechas y tienen un alto contenido y un impacto muy importante a nivel visual, pero también emocional. Sí, sí. A mí me costó ver esa serie nos con... dominan las emociones por una parte y el sexo por otra. Eso junto, eso, es decir, yo me hago un planteamiento también ético de qué sociedad estamos construyendo. Pero es que yo no sé si Euforia construye o retrata. No lo sé, no la he visto. Yo sí, yo es que creo que Euforia lo que hace es retratar de una manera intensa líneas donde se está generando un sufrimiento muy alto y una incapacidad de cumplir la demanda social a la que se incorporan estas generaciones. O por lo menos yo
quizás por el tipo de adolescente con la que la he visto, ¿no? Pero sé que les impacta mucho y que no hacen una lectura relajada de comprar lo que allí parece que se puede vender, porque mi trato con las personas jóvenes que han visto Euphoria es de alto impacto ante la denuncia. Pero es verdad, la serie construye, es cierto. ¿Y qué piensas tú, Susana? Bueno, a mí me costó ver la serie, también tengo hijas adolescentes. Sí que creo que está muy centrada en lo sexual y además, como ellas mismas me comentan, ¿no? Es que ahora todo es sexo oral, sigue siendo muy falocéntrico. Y bueno, creo que si antes nos quejábamos del amor romántico, pues creo que ahora esto de la pornografía, ¿no? Y de la hipersexualización, pues también es otro... no sé, es casi haber salido de una trampa para haber caído en una ciénaga. Desde luego, la hipótesis lucrativa que decía Marina es lo que constituye que esto funcione, que esto venda, tanto el porno como en general que haya entrado el LGTB. El llamado pink market o el mercado LGTB tiene datos increíbles, dicen que el turismo LGTB supera en un 43% al turismo de negocios. Entonces, estamos hablando en España es como 72 millones de euros. Es un mercado, pero que lógicamente dentro hay una desigualdad brutal. Es una desigualdad brutal porque claro, por eso mismo, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, diversidad sexoafectiva en la publicidad, a quien se dirigen es especialmente a parejas gays, porque es lo que se llamaba, ¿no? Los dinkies, no kids, double income, 2 sueldos de hombre y probablemente sin hijos, pues es lo más a lo que puedes aspirar, ¿no? Además gastan mucho más, en general gastan más. Por tanto, no es lo mismo hablar del LGTB, por eso tampoco igual que se ha comentado, no nos vale porque dentro hay muchas invisibilidades, ¿no? Y lo que puede ganar un hombre blanco en Estados Unidos y heterosexual está a años luz de lo que puede ganar una mujer de cualquier otro grupo étnico y bisexual, ¿no? Que es la base. Entonces, claro, no podemos hablar en términos generales, pero sí que hay un mercado que se está calculando y que es muy interesante, ¿no? Es decir, por un lado, lo dirigido a queer to queer, lo dirigido al mundo queer, pero por otro lado, porque es, pues eso, visualmente muy atrayente, muy transgresor, pero lo transgresor yo creo que no significa siempre transformación o no significa siempre avances, ¿no? Transgredir a veces es simplemente enredar en la norma, ¿no? Transgredes la norma, pero estás en la norma. Es como altero yo cómo genero este impacto, ¿no? Al moverte, al removerte la norma. Yo no estoy segura de que estemos llegando a un lugar nuevo en el sentido, bueno, pues de avance social, ¿no? De que realmente esto sea una demodiversidad en términos de Boaventura de Sousa. No sé si esto es demodiversidad o es más de lo mismo, porque vamos encajando dentro de, o bien entras porque estás sexualizado, o bien entras porque eres estereotipo, o bien entras porque das negocio. Es decir, al final esta demodiversidad, ¿no? Que aparece tanto en las series, el cine, etcétera, pues no sé si es simplemente una especie de amplificación de lo que es la straight view, ¿no? La mirada bien sujetada, ¿no? En términos de sujeción, en términos de Judith Butler. Dice el chat Gemma Martín, toda serie construye a un retratando. Y efectivamente, porque no podríamos decir, bueno, hay un mercado gay al que se le deben unos productos porque es rentable, además si se suman 2 sueldos, pero no podemos decir que estrictamente haya un mercado trans mayoritario que consuma. Luego, en este aspecto, las series o las noticias o las imágenes están construyendo una realidad y construyendo un mercado. Y más incluso cuando se habla de alianzas, pero en última instancia
lo trans llevado a sus últimas consecuencias anula lo gay o anula lo lesbiano, porque considera lo gay como de alguna forma como algo desfasado, ¿no? Desfasado o que o que no asume a lo mejor en ciertos sectores pues estar en un cuerpo equivocado, o que no asume el que realmente quiere ser una mujer. O sea, el modelo de interpretación sexual se ha modificado. Entonces, ese modelo trans de alguna forma acabaría con esas pequeñas identidades que son las que sí que tienen poder adquisitivo. Entonces, por otro lado, sí que vemos que efectivamente determinados lobbies, lobbies gays pueden tener intereses en potenciar pues una visión determinada de lo trans que represente mucho más de la demanda del público, porque hay todo un paquete unido en trabajo, en la legalización del trabajo sexual, los vientres de alquiler. O sea, ahí sí que hay una serie de intereses que podemos estar mirando, o farmacéuticas, que podemos estar mirando, intereses de lobbies, pero no tanto, y a eso vuelvo, no tanto a que haya un público transgénero o transexual tan mayoritario que esté reclamando: quiero productos audiovisuales y quiero productos de belleza o de propaganda porque soy un poder económico importante. No. De la misma manera que cuando se crea el estereotipo, por ejemplo, estamos diciendo de mujer, no existía esa mujer. Es decir, lo que quería decir es que lo que se crea es porque interesa al mercado. No digo que haya unos espectadores ahí, sino que hay un mercado. Ese mercado, el que se esté surgiendo, ¿no? Tanto servicios legales como turismo, como las operaciones quirúrgicas, como el maquillaje, ahí hay un mercado que es nuevo, está creciendo, todo lo nuevo es aquello que se alimenta, ¿no? Y además las crisis de identidad son los momentos en los que más consumimos, porque normalmente el consumo es simbólico, lógicamente, esto no lo hemos dicho, pero somos animales simbólicos, ¿no? Lo dijo casi, el consumo es simbólico. ¿Cuándo necesitamos más consumir? Cuando tenemos necesidad, ¿no? de construir nuestra identidad. Por eso, pues los adolescentes necesitan más, ¿no? el encontrarse a su propia identidad, y todas estas identidades, por tanto, también en tránsito, en general necesitan consumir más, ¿no? O desearían consumir para encontrarse. O sea que también el desestabilizar, ¿no? la identidad hace que se consuma más objeto simbólico, ¿no? Y cuanto más superfluo, más simbólico es. O sea, un zapato de tacón es extremadamente simbólico, ¿no? Cuanto menos vale para algo, menos funcional, más simbólico es, ¿no? Todo este consumo tiene que ver también con cómo se está arañando la autoestima de las personas. Rosa María, perdona. Solamente añadir una cosa, Yosune. Es decir, además eso, lo que acabas de decir, implica una jerarquización. Volvemos otra vez a quién tiene el poder y cómo se ejerce el poder, porque nosotras no tenemos el poder. Entonces se van a establecer de nuevo una división, una nueva división que refuerza, bueno, lo que nosotros llamamos el patriarcado, sí señor, pero todos los modelos vuelven otra vez. Hay una jerarquía y esa jerarquía se refuerza. Además, una jerarquía simbólica que no necesita ni meterse dentro, es decir, por ósmosis la están percibiendo todos los adolescentes. Es decir, eso es lo que a mí me da prestigio, eso es lo que a mí me da fuerza, eso es lo que a mí me da reconocimiento y eso es lo que me da a mí autoestima. Es decir, con esto yo mejoro, con esto yo voy bien, sin más críticas, sin más nada. Tragado tal cual. Bueno, perdona, Yosune. No, es que no quería que se me fuera el dato. O sea, claro, yo he hablado mucho de personajes, pero claro, podría hablar también de productores y guionistas y directores. Y ahí, Rosa, sí que aparece el lobby gay. Claro. Y es cierto que, por supuesto, series como El War, Gentleman Jake, el de podría destrozarte, que son pocas para toda la cantidad de series que he analizado, son
y en Mrs. América son de guionistas, productoras y directoras mujeres, pero la realidad es que el resto son de hombres y mayoritariamente de hombres greys. Entonces, analizar no solo la representación, sino quién tiene el poder de escribir los guiones, dirigirlos, y es importantísimo, claro. Bueno, sabía que iba a salir, o sea, era demasiada información para darla en la primera parte, pero sí, Rosa María, en efecto, el lobby gay tiene muchísimo que ver con toda esta producción audiovisual. ¿Más preguntas? Creo que nos hemos quedado todos con las ganas de ahora buscaremos cuando nos vayamos toda la serie. Esta no la he de ver la serie. A ver qué tal. Hemos apuntado ya las referencias. A ver. Yo tengo muchos listados, o sea, como es uno de mis trabajos constantes, preparando el PowerPoint, he hecho un listado que me podría parecer más necesario o de más difícil acceso, que son las series que tienen personajes transmasculinos, porque son mucho más difíciles de acceder o de tener esa información. Con todo, o sea, yo ya sé que he hecho un final optimista porque quiero hacer también ese final, pero también veo que este momento es un momento donde están, como siempre, en lucha de poder del discurso, un montón de discursos a la vez. Y, por ejemplo, hace tan solo 10 días se ha estrenado una serie, me parece que es en Netflix o en HBO, que se titula It's a Sin, es un pecado, que habla de cómo llegó el VIH, el SIDA de los Estados Unidos a Inglaterra, y es una serie altísimamente misógina. Y, o sea, es verdad que se dan avances, pero en el mismo momento se están dando retrocesos. Aparece una única figura femenina, como la pitufina, la amiga mariliendres de todos los chicos gays, y cuando acaba la serie, las madres que están cuidando a las criaturas culpan a las madres de la muerte de esos hijos por no haber sido capaces de detectar que eran homosexuales, y al final la madre del héroe, que confiesa sin ningún rubor a su amiga que es un asesino, y además utiliza esa palabra, que ha infectado sabiéndolo a personas y que les ha condenado a muerte, la amiguita, bueno, lo relativiza porque es muy majo, es muy gracioso, y al final la madre culpa a la amiga y la amiga culpa a la madre. Y la lectura política brilla por su ausencia. Y allí las culpables de la muerte de los héroes, aunque sean asesinos, son las mujeres. Y he flipado, porque esta serie se ha estrenado hace 10 días. Pues, no sé, de todas formas, ambas, como ya sabéis que enviamos a todas las socias documentación sobre los temas que tratamos, si tenéis algún listado de artículos o de lo que decías ahora, Josune, el listado de series o cualquier cosa que consideréis importante, enviamos los links y os lo agradecemos. No sé si queréis para hay una palabra pedida que es sí. Jacqueline Cruz. Ah, vale. Pues entonces con Jacqueline hace la pregunta, vosotras contestáis y con esto ya cerraríamos. Hay una más que no sé quién es. ¿Quién? Hay otra más pedida, pero no la veo porque no veo toda la pantalla. Ah, pues aquí... a ver si la logro ver. Bueno, de momento, Jacqueline. Vale, Jacqueline. A ver si así se va aclarando. Vale, bueno, ante todo, muchas gracias a las dos, a todas, a las cuatro, por estas charlas tan iluminadoras. Y yo lo que quería plantear, y que creo que de alguna manera lo que han expuesto tanto sobre la publicidad como sobre las series, de alguna manera apoya, bueno, en principio es como una cuestión metafísica mía, o sea, es algo que yo intelectualmente, racionalmente nunca he podido entender la transexualidad. O sea, hay cosas que yo no haría, pero que puedo entender intelectualmente, incluso puedo entender que se mate, aunque creo que yo nunca mataría. No lo entiendo, quizás por mis propias circunstancias, porque yo el único tipo de cuerpo que me habría gustado tener desde que tengo uso de razón es un cuerpo sano. Entonces no entiendo que alguien se someta a cirugías, a toda una serie de cosas para
cambiar un cuerpo sano por otro cuerpo sano, solo que distinto y que además nunca va a ser exactamente, vamos, funcional. O sea, una persona transgénero nunca va a ser funcional en el sentido anatómico-fisiológico del sexo que adopta, ¿no? Entonces me cuesta entenderlo, aunque supongo que tengo que, vamos, lo respeto, no es nada contra ninguna persona transexual, pero también me hace pensar, y como digo, lo que han expuesto me lo refuerza, que en general las personas transfemeninas yo creo que lo que buscan no es tanto el cuerpo como tal, sino ese cuerpo hipersexualizado. O sea, eso, el maquillaje, el poder mostrar estos escotes enormes, ponerse tacones de 20 centímetros, y eso es lo que les resulta glamuroso. Y quizás por eso hay muchas más transiciones, o por lo menos públicamente se conoce más de hombre a mujer que viceversa. Porque al revés, o sea, y quizás lo que yo me he planteado es que si fuera, digamos, socialmente aceptable que los hombres se pusieran, no sé, faldas y tacones, del mismo modo que nosotras nos podemos poner pantalones, incluso una pajarita si queremos y zapatos bajos, a lo mejor no habría tantas transiciones. O sea, si un chico le gustan los tacones, se los puede poner sin necesidad de someterse a todo eso y cambiar de sexo, entre comillas. Mientras que para nosotras, de alguna manera, sería más fácil adoptar un look masculino. Quizás, salvo, no sé, el bigote y la barba sí requerirían hormonación y luego habría la parte anatómica. Y a la vez esto me hace pensar, vamos, me estoy enrollando un poco, con el tema económico que han mencionado. O sea, de alguna manera, las mujeres trans van a gastar más dinero. O sea, tanto en lo que es la transición propiamente dicha, me imagino que las operaciones son más complicadas en esa dirección que en la opuesta, como luego en mantener ese look, porque van a gastar cantidades enormes de maquillaje, de tratamientos estéticos de diverso tipo, en ropa, mientras que al revés, una mujer que transiciona a hombre, pues, o sea, la ropa no cambia, a menos que quiera tener el look de un banquero o un ministro, ¿no? Con los trajes de Armani, pero fuera de ahí no viene a ser más caro, no tiene que gastar en maquillaje, o sea, hay el gasto farmacéutico, etcétera, pero no tiene ese mismo gasto. Entonces, no sé, yo creo, para resumir mi idea, es eso, que normalmente la aspiración de las personas transgénero suele ser de hombre a mujer y lo que buscan es precisamente ese look de la mujer hipersexualizada o pornificada, más que el hecho en sí de ser una mujer y de tener, yo qué sé, tener pecho y no tener pene, que sería, digamos, el resumen más básico. Entonces, no sé qué opinan. No lo sé porque tampoco soy experta en el tema en trans en sí, ni mucho menos. Yo creo que no, que hay de todo. O sea, pienso que hay de todo. Lo que pasa es que hemos hablado, Josune y yo, de lo que entra en escena. Y en escena sí que es verdad que no entra de la misma manera que hemos comentado, ¿no? Que estamos en minoría en realidad las mujeres en representación, porque las que entraban en escena no eran en representativa de las mujeres, ¿no? Es el estereotipo, por tanto no son las mujeres. Pues ahora igual, o sea, ha entrado el estereotipo de trans. No ha entrado la diversidad, yo creo que no son así, en la publicidad social se veía mejor, ¿no? O incluso en la serie se ve más diversidad. No, yo creo que no son, el estereotipo es lo que entra en escena, pero no significa que sea como son las personas. Lo que pasa es que, claro, el estereotipo está marcado por la mirada normativa y por lo que la cultura ha permitido. Y bueno, así como se nos ha permitido a las mujeres hiperhormonarnos, ¿no? Y enseguida nos recetan hormonas a las mujeres, pues por problemas, ¿no? de desarreglos o bien por la píldora anticonceptiva, etcétera. Eso se ha visto bien, es decir, hiperfeminizar químicamente lo hemos aceptado y lo hemos comprado. Se ve muy mal hacer al revés, es decir, comprarte hormonas pues como hacen, ¿no? Para dar el gel, para dártelo en los brazos, por ejemplo, y sentirte, ¿qué se siente siendo
más hombre, ¿no? O teniendo un equilibrio distinto de hormonas. ¿Qué se siente? Claro, ahí hay un mercado nuevo y si se abre ese mercado, igual que ya antes las mujeres se hormonaban para ser las hormonas, ¿no? Ya había un mercado ahí, pues ahora se abre otro mercado. Y yo creo que es explorarlo y ahí está el género fluido y ahí está pues todo un nuevo resorte, ¿no? de mercado que si se abre va a ser muy grande. Ahora, de toda esa variedad y de toda esa diversidad, lo que ha entrado en escena, como siempre que se entra en escena es por el estereotipo, que sea lo que sea, ¿no? Sea el grupo social que sea, se entra por el estereotipo. Lo que pasa es que luego, claro, es muy difícil romperlo y nos crea una imagen mental que normalmente no se corresponde con nuestra experiencia con personas y al final te terminas queriendo que encaje, ¿no? Por el sesgo de confirmación lo que ves, dices, sí, me encaja con el estereotipo, pero claro, es diferente. Sune, ¿quieres añadir algo más ya para concluir? Claro, además, el colectivo trans está muy cerca de que en todo momento se relacionen con él en base a estereotipos, porque en el documental que he citado, ellos hablan de que el 80% de la población no tiene un referente real de vida cotidiana de personas trans. O sea, si un colectivo está vulnerabilizado en cuanto a que se dispare un estereotipo, es precisamente en trans que no todas las personas conocemos. Y desde luego, como pasa con la vida real, las personas trans que yo conozco están bastante lejos del estereotipo hipersexualizado que muestran mayoritariamente programas como los que he citado, ¿no? Y lo de que el gasto de la transmasculinidad no es alto, me temo que en una sociedad tan capitalista como la nuestra, el gasto va a depender del nivel adquisitivo. Y esto te lo enseña muy bien otro documental que también está en Netflix con HBO, ya me bailan las cadenas, que se llama Suited, o sea, trajeado o algo así, que habla del dineral que se gastan en trajes hechos a medida, que tiene en cuenta que aunque se haga una transición, las caderas no desaparecen y el cuerpo de una mujer que ha hecho el tránsito a hombre no es el cuerpo de un hombre al 100%. Y las trajes no les quedan como los hombres. Y, por ejemplo, ahí se ha abierto todo un nicho de mercado para personas de un nivel adquisitivo lo suficientemente alto como para que se compren y se hagan a medida trajes que sí ajustan a ese cuerpo que no es al 100% masculino y que no cae en los trajes. Así que me temo que el gasto está siempre presente y que en una sociedad tan capitalista como la nuestra siempre se encuentra, en el deseo, enciendes el deseo y tienes nicho de mercado. Me temo que depende una vez más del nivel adquisitivo y del deseo, ¿cómo no? Sí, también. Nada, llegamos ahora ya al final. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Josune. Yo creo que ha sido muy sugerente y además que nos ha hecho reflexionar. Y ahora vamos a ver los anuncios, vamos a ver las series de otra manera. Gracias también a todas vosotras.